jueves significa que estamos con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Allí nos acompaña Juliet Guevara en materia de comunicaciones. En operación sonora, William González. Nuestro ciclo actual, reflexiones sobre feminismo y política. Nuestra coordinadora académica para el programa de hoy, María Ochoa, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestra invitada será Cindy Pérez Villadiego, egresada de la maestría en Ciencia Política. Con ellas, el siguiente capítulo, el segundo, para ser exactos, de lo que representa este ciclo del consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Recuerden que también ustedes nos ubican en internet, en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos para la memoria de cada uno de nuestros ciclos, vía YouTube. También en internet para la señal en directo de la emisora cultural, en uda.edu.co, portal universitario. Ahora sí, tiempo de una pausa para llegar con nuestra coordinadora académica, con nuestra invitada, y hablamos de nuestro ciclo, reflexiones sobre feminismo y política, acá en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos y bienvenidas. Cada jueves con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia presentamos diferentes invitados e invitadas en nuestros ciclos. El segundo, correspondiente a esta temporada 2023, corresponde a reflexiones sobre feminismo y política. El primer programa lo coordinó la profesora Zaira Gudelo. Hoy el turno para la profesora María Ochoa, justamente que nos ha acompañado en muchos ciclos y programas de la emisora cultural, y es un placer siempre saludarla a esta hora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Profesora María, bienvenida, ¿cómo le va? Siempre nos encanta estar con usted y con todos los demás integrantes y las demás integrantes del equipo de trabajo del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Bueno, usted va a profundizar en la introducción, profesora María, porque conoce a fondo el trabajo de nuestra invitada. Hablamos de Cindy Pérez Villadiego, egresada de la maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, a quien saludamos inicialmente. Cindy, gracias por acompañarnos, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de estar en este espacio. Profesora María, una introducción alrededor del tema central de hoy. Hablamos de un trabajo de nuestra invitada, de Cindy Pérez Villadiego, y quien más conoce, por supuesto, quien más ha leído ese trabajo y lo conoce a fondo, es usted justamente. Estas mujeres negras trenzadas por la resistencia y la libertad. La estética del cabello afro en mujeres afrocolombianas. Un camino para la construcción de subjetividades políticas desde los feminismos negros. El caso del colectivo Vivas en Medellín. Hablamos de la tesis de maestría de nuestra invitada. Profesora María, una introducción entonces antes de entrar en el diálogo con Cindy. Profesora María, bienvenida a este consultorio, ¿cómo le va? Muchas gracias, Alexander, a ti por este espacio que siempre es tan provechoso, y bueno, a Zaira por la coordinación del ciclo y a Cindy por permitirme dialogar con ella sobre este tema que me parece tan importante, tan necesario y tan bonito, ese trabajo del que vamos a hablar. Justamente, profesora María, ¿cómo nos introduciría usted al trabajo que conoceremos hoy en profundidad a partir del conocimiento y la lectura que usted tiene de él, de lo que nos puede brindar Cindy en el programa? Mira, Cindy Yarima Pérez hizo un trabajo muy interesante que es sobre la estética del cabello afro en mujeres afrocolombianas, y a partir de ahí, digamos, construye el concepto de subjetividades políticas desde los feminismos negros, que es bien interesante porque propone, digamos, para la ciencia política una pregunta que no ha sido tan trabajada y menos en nuestro ámbito, ¿cierto? Entonces me parece que es un trabajo de cierta manera novedoso, pues aunque en todo caso se haya trabajado mucho la estética del cabello afro,
digamos, vincular esto a las subjetividades políticas y a su vez retomar todo esto a partir de los feminismos negros, creo que puede ser muy inspirador para muchas personas. Bueno, ya con la presentación de Cindy, nuestra invitada, nuestra coordinadora académica justamente para el desarrollo de nuestra temática de ese segundo capítulo, pues profesora María, comencemos con ese entorno de preguntas que nos van a ilustrar justamente ante el por qué Cindy llega a este trabajo. Sí, quisiera un poco justamente que Cindy nos cuente eso, cómo es un trabajo que tiene un tono autoetnográfico, ¿cierto? Ella se hace esa pregunta a partir de sí misma y eso hace que el trabajo sea muy interesante y también nos relata un poco su participación en un colectivo de mujeres afro que se llama Wiwas. Entonces me gustaría, Cindy, que nos cuentes un poquito de eso como para que las personas oyentes entren en contexto. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación a este espacio, muy necesario, y bueno, estoy muy feliz de estar. Bueno, ¿cómo llego a este proyecto? ¿Cómo llego a estas preguntas? Tienen que ver como con esa revisión de mi propia historia, como una niña negra en el Caribe colombiano, que ha vivido varios procesos de migración y que en cada uno de ellos, y específicamente en la ciudad de Medellín, le trae unas preguntas puntuales sobre su estética. Entonces yo llego aquí a la ciudad de Medellín, hay unos espacios, se conversa mucho sobre el tema del cabello, hay otras mujeres igual que yo, hay otras mujeres negras con mi tipo de cabello, y eso me hace, digamos, encontrar esa necesidad de responderme esas preguntas que desde niña me hacía, y que mi permanencia en la universidad, en la maestría, era como la oportunidad de resolver esas dudas. Entonces, como proceso mismo de mi subjetividad, digamos, hice ese cambio de investigación en el cual me preguntaba por estos procesos en el Bajo Cauca y decidí enfocarme a responder esas preguntas que tenían que ver con cómo me sentía cuando era una niña, por qué me sentía mal siendo una niña negra en el Caribe, por qué no encontraba respuestas. Y bueno, el encontrarme aquí en la ciudad de Medellín con otras mujeres negras, que son las integrantes del colectivo Wiwas aquí en la ciudad, fue una experiencia demasiado valiosa y significativa y que me ayudó a sanar y a aprender a resolver muchas dudas de las que tenía, y algo fundamental, y era como quitarme la culpa de todas esas violencias que desde niña se vive por efectos del racismo, como caso puntual el hecho de alisarse el cabello, porque el hecho de alisar el cabello en niñas afro es un acto de violencia racista, y es importante nombrarlo, racista, de género, y que se entrecruza con otros factores. Entonces llegué a esta pregunta, a este trabajo, tratando de darle respuestas a la niña que fui, y que en diálogo y en encuentro con otras mujeres negras encontré esas respuestas, y que tienen que ver mucho con nuestra construcción de subjetividades, y que tienen que ver mucho con la revisión de nuestra propia historia y de lo que somos como mujeres negras afrodescendientes en Colombia, y propiamente pues en este momento en la ciudad de Medellín. Cindy, háblanos un poco más de por qué la construcción, digamos, del pelo afro como un pelo que hay que alisar, que hay que domar, es racismo, es violencia. Háblanos un poco más de eso para profundizar un poco entonces en esas subjetividades políticas de las que nos hablas, y que han planteado distintas feministas afro. Ok, bueno, es importante para esta respuesta partir de que el asunto del racismo es parte de un sistema que categoriza a los cuerpos, y que hay una subalternización de su ser, de sus prácticas y demás, y que digamos en la narrativa nacional, del proyecto nacional, lo afro, lo indígena no estaba dentro de esa construcción. Entonces se está construyendo una identidad nacional más ligada a lo europeo. Por ende, estas formas y expresiones y existencias y subjetividades no cabían dentro de este proyecto nacional. Dicho esto, esta relación de tomar el cabello afro, de alisarlo, es una práctica racista porque implica un borrado
de esas formas y de esa expresión propia de lo que es la estética de una persona afrodescendiente. Y el cabello es uno de los marcadores, digamos, esenciales o mucho más visibles de lo que puede marcar la afrodescendencia o la negritud, ¿cierto? Entonces, partir de que se necesita ese borrado, en términos racistas, ese borrado de la identidad, el hecho de que nos alicen el cabello es una práctica violenta porque están, digamos, tratando de que nos parezcamos más al ideal eurocéntrico de belleza, al ideal eurocéntrico de ideal de persona que se tiene construida como proyecto nacional y que, bueno, en las Américas y en general sucede. Entonces, por un lado es violencia racista porque está, digamos, atentando contra la integridad física de personas que tienen unas características fenotípicas propias y que en búsqueda de alcanzar ese ideal se recurre a realizar esa práctica, ¿cierto? Por otro lado, tiene que ver con una violencia estética de género, porque al final las mujeres tenemos esa obligación social de ser bellas, de alcanzar la belleza, y que finalmente la belleza también es ligada o tiene una inspiración en lo eurocéntrico, es decir, una persona o una mujer blanca, una mujer con el cabello largo, lacio, con una nariz respingada, con unas facciones más eurocéntricas, ¿cierto? Totalmente distinta a lo que es una mujer negra en toda su diversidad, una mujer negra con el cabello rizado o afro, que entre más rizado y entre más afro de su cabello, más es duro más efecto del racismo vive. Y por otro lado, también sus facciones que están más ligadas a lo africano también son, digamos, condenadas por ello. Entonces es una mezcla allí de factores de violencia que condicionan esas subjetividades y que, por ejemplo, en términos de clase, el asunto de tú tener acceso a dinero puede condicionar la forma en que tú vas a vivir ese proceso de alisado, porque no es lo mismo cuando no tienes condiciones económicas suficientes. La práctica del alisado se realiza con un alicer que se llama alicer picante y que quema, o sea, de forma, de manera abrupta, el cuero cabelludo, que puede generar alopecia, puede generar llagas, las genera. Entonces, ese proceso, si no tienes unas condiciones económicas, digamos, suficientes, tu experiencia va a ser mucho más dolorosa, contrario a que sí, tienes la narrativa, crecemos con la narrativa de alisarnos el cabello, pero tenemos unas posibilidades económicas para que sea menos violento desde el punto de vista físico, para que puedas tener acceso a tratamientos más suaves, menos dolorosos y que por lo menos tu integridad física no esté tan en riesgo. Aunque es muy importante mencionar que el asunto de alisarse el cabello sí genera efectos en la salud de las mujeres negras y que genera unas predisposiciones a sufrir, por ejemplo, a tipos de cáncer específico por esa práctica. Entonces, es un tema que está ligado al racismo por esa forma de borrar esa identidad propia que encarna mucho el cabello como elemento profundamente demarcatorio de la negritud, de la afrodescendencia, y que se entrelaza con otras formas de violencia, como la de género, como el asunto de lo económico y demás otros factores que están relacionados y que generan unas condiciones específicas en la vida de las mujeres que pasamos. Y que en ese momento, es muy importante recordar, que en ese momento éramos unas niñas, o sea, unas sujetas que estábamos en construcción de nuestro proceso identitario y que eso generó unos efectos bastante graves, dolorosos, y que a lo largo de la investigación se habla un poco de esos significados, de esas narrativas que hemos recibido a lo largo de la historia, y que el estar juntas en colectivo es una oportunidad precisamente de borrar esas narrativas históricas que nos han condenado, que nos han dañado, que nos han hecho sentir supremamente insuficientes y que debemos siempre alcanzar un ideal que no somos nosotras, y construir unas narrativas nuevas, unas narrativas de reivindicación, unas narrativas de reconstrucción de nuestro propio ser a través de nuestra propia existencia juntas en colectivo. Claro, y ahí, digamos, entrando un poco en ese debate de por qué es político este tema, ¿cierto? Y cómo
la construcción de determinados estereotipos de belleza, el proceso de blanqueamiento que pasa por todo eso que nos cuentas. Digamos que lo relatas tú muy bien en el texto y me gustaría que nos hables un poco de eso, así como de ese proceso de alisar el cabello, casi como un rito de paso de ser niña a mujer, y entonces encarnar ese prototipo de belleza que no puede ser de otra manera que no sea liso, ¿cierto? Cuéntanos un poquito más de estas preguntas como unas preguntas enmarcadas en el campo de lo político y de la subjetividad política. Bueno, efectivamente el cabello afro se constituye como un elemento político porque es la forma en que el sistema opera en nuestros cuerpos, es decir, el hecho que nosotras crezcamos con la narrativa de que es malo, de que nuestro cabello es maldito, que nuestro cabello es feo, que nuestro cabello es inadecuado, es una forma en que el sistema te está diciendo qué es lo correcto. Y como tú no eres lo correcto, tienes que hacer lo pertinente para alcanzar esa perfección o eso correcto, que como decía ahora, es finalmente un ideal blanco eurocéntrico, ¿cierto? Entonces es político en esa dimensión de que hay una subalternización de unos cuerpos en razón de un sistema que necesita saquear de allí todo lo pertinente para alimentar este sistema capitalista. Entonces eso lo configura como político, y que el cabello, uno de los elementos que identificamos en la investigación, es que el cabello es la posibilidad de darnos cuenta, de revisar cómo el sistema está, digamos, afectando, está ejerciendo toda su violencia sobre nosotras, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico, desde varias aristas, porque al final hay un ideal y ese ideal no somos nosotras, no lo encarnamos. Entonces, crecer con esa narrativa de que nuestro cabello, recuerdo mucho que una de las participantes, Marian, decía, cuando nos decían que nuestro cabello era malo, que nuestro cabello era maldito, que nuestro cabello era feo, la narrativa no se reducía solamente al cabello, sino que eso se interiorizaba como una parte integral de nuestra existencia, de nuestra subjetividad. Es decir, que por muchísimo tiempo sentir que no alcanzábamos el ideal de belleza era algo que nos hacía sentir supremamente insuficientes y que no lo íbamos a alcanzar nunca. Y que por eso, cuando llega la edad de los 15 años, varias de las participantes, por ejemplo, Camila mencionaba que en el Chocó es muy común que se dé ese ritual de paso de niña a mujer, en el que se alisa el cabello, porque al final el cabello afro tiene una concepción como de infantil, como de poco profesional, como de algo que solo puedes cortar en una edad como cuando eras niña, porque ya como una mujer no lleva el cabello así. Por eso, por ejemplo, cuando una se va a graduar del colegio, se va a graduar de la universidad, una dice frases como me tengo que ver regia, y el verme regia implica alisarme el pelo porque mi pelo no es considerado culturalmente profesional. Entonces hay esa práctica donde al final hay ese ritual en el que ya la niña va a cumplir 15 años y le alisan el cabello. Y si no se alcanza en ese momento, porque hay procesos también de resistencia a lo largo de estos mismos procesos de subalternización, que por ejemplo en una familia donde haya, digamos, unos diálogos sobre lo afro, sobre lo étnico, unas construcciones y unas conversaciones alrededor de esto, digamos que tiene más herramientas para entender el poder del racismo en la vida y que cómo podemos generar estrategias para hacerle frente. Entonces por ejemplo, varias integrantes no se alisaron el cabello porque tenían una mamá o un papá o un entorno en el cual tenían la posibilidad de reflexionar sobre eso. En cambio, de pronto en otros contextos, por ejemplo como el mío, donde la negritud no era un tema de conversación, donde no se problematizaba, digamos que una interioriza mucho más fácil esos discursos y asume como lo normal. Entonces usted llega a la edad de 15 años con su cabello alisado, porque además es la representación de que es como, por fin voy a hacer lo que se supone que debo ser, por fin voy a alcanzar ese ideal. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando a mí me alisaban el cabello, yo sentía que yo era la más power de todas las power, porque yo dije, o sea, yo me acuerdo que yo cantaba, voy a traer el pelo suelto, o sea, yo me identificaba porque era como,
por fin yo estaba haciendo parte de eso, aunque al tiempo una sabe que no es, o sea, es extraño, tú sabes que te pareces un poco, pero que al final no es, porque al final tú te enfrentas a ti misma y sabes que tienes que alisarte un cabello, que te duele el cráneo, que te duele, o sea, que te sientes distinta a las otras niñas que tienen el pelo liso, natural, que son blancas, pero bueno, al final una también va construyendo alterno o de forma, pues como al mismo tiempo todas esas construcciones. Digamos que la identidad no es algo como estático, que como que me siento solamente de una manera, sino que toda la posibilidad de existencia y de subjetivación te permite experimentar todo este tipo de sensaciones. Hay chicas que decían que se sentían súper bien con el cabello alisado y otras que sentían que definitivamente se sentían que presionadas por eso, y que al final una puede experimentar la felicidad de tener el pelo alisado, de sentir que no eres tú. Entonces ese ritual se da mucho. De hecho, Bell Hooks lo mencionaba también en el Textualizando Nuestro Cabello, experiencias también en Estados Unidos, y que finalmente territorios como el Chocó, el Caribe y gran parte de los territorios donde habitan las personas negras, que no es solamente el Caribe y el Pacífico, también se da esa práctica, precisamente porque la fuerza del sistema es mucha y lo refuerza a través de los medios de comunicación, que igual siempre ha construido referentes desde lo eurocéntrico, en la casa, en la escuela, en el barrio, en todas las relaciones que tienes, interacciones que tienes a diario con las personas, te recuerdan que tu pelo es inadecuado, que tu pelo es malo, y precisamente esa reafirmación lo hace político, porque estamos diarios desafiando el sistema, diciendo que nuestra existencia también es válida, que nuestra existencia también significa, y que no tenemos que recurrir a esas imposiciones sociales, culturales y políticas para existir en plenitud. Entonces, digamos que pasa una por esas experiencias, y que a día de hoy, digamos, la permanencia en colectivo permite estas reflexiones y estas posibilidades de denunciarnos con mujeres negras, con nuestros cabellos, y adicionalmente en ese mismo proceso de subjetivación habrá mujeres que decidan alisarse el cabello o decidan llevar extensiones, pero digamos que ya es un asunto de su autonomía y que no tenemos que por qué encasillar o demarcar la negritud de una persona por cómo lleva su cabello. Eso también es muy importante. Y ahora que nos estás hablando un poco de esas autoras con las que trabajaste, me gustaría que nos compartieras un poco de ese proceso de descubrimiento de estas feministas afrodescendientes, de sus postulados, y cómo eso te ayuda a entender un poco más tu pregunta de investigación. Bueno, realmente fue maravilloso encontrarme con otras mujeres negras que hablaban de lo que a mí me pasaba y que nos pasaba a nosotras como mujeres negras. Fue una sensación maravillosa, o sea, en términos de poder encontrar narrativas, discusiones, aportes, fue una sensación maravillosa, y que bueno, al final sí me ayudaron muchísimo a entender qué era lo que me pasaba, porque yo entré a esta investigación con muchas preguntas que fui resolviendo a lo largo del tiempo de la mano de autoras como Bell Hooks, como Audre Lorde, como Angela Davis, como María Lugones, como Chiquiel, como Mara Viveros. O sea, fueron autoras que me estaban diciendo, que me estaban dando herramientas para entender cómo operaba el racismo, cómo se daba esta práctica de blanqueamiento, de alisarnos el cabello, por qué se daba, cuál era como el proyecto político de este tipo de prácticas y hacia dónde conducían. Por ejemplo, el asunto de esa historia única que nos contaron, y que a través de Chimamanda también tuve la oportunidad de preguntarme eso, porque yo siempre me saltó la duda, porque si yo soy del Caribe colombiano, porque yo nunca escuché de San Basilio de Palenque, porque yo nunca supe de Bencos, de Guigua, sino que vine a saberlo acá cuando ya estaba inmersa en estos procesos. Pero sí sabía de Cristóbal Colón, sí sabía de todas sus gestas y demás, pero nunca supe de esto tan cercano y tan propio.
pero que al final no era tan cercano y tan propia porque la lógica nacional era otra. Desde los colegios eso no se enseña, desde el sistema educativo eso no se enseña, incluso desde la universidad una todavía tiene que casi que rebuscarse entre las autoras y autores afrodescendientes porque no es lo que una lee normalmente. Entonces también es una oportunidad para mirar qué es lo que estamos leyendo, a quiénes estamos leyendo y por qué estamos leyendo y cuáles son esas voces que no estamos haciendo parte de la conversación, cuáles son esas voces que Ana tiene que descubrir casi que paralelo a cuando estudia, porque dentro del proceso no hay esa pertinencia o no hay ese lugar. Entonces, por ejemplo, recuerdo muchísimo, o sea, ese asunto de esa fuerza de Audre Lorde cuando nos dice que el silencio no nos protegerá, cuando nos dice que las herramientas del amo no van a desmantelar la casa del amo, fueron demasiado inspiradoras, fueron demasiado potentes para, digamos, conectar todas esas ideas, todos esos sentires, todos esos miedos, porque al final sí había muchos miedos por descubrir muchas cosas y muchos dolores que estaban allí como guardados, que al final volver a abrirlos fue también bastante fuerte para mí como investigadora y en relación con mis amigas del colectivo WIWAS, porque al final son dolores muchas veces que fueron desatendidos, fueron violencias desatendidas, pues cuando tú te alisas el cabello la gente solamente te dice, ay, qué linda te ves, qué bien te ves, por fin te ves bien, pero nadie interioriza sobre por qué tendríamos que alisarnos el cabello y lo que implica en términos físicos y psicológicos, en términos de autoestima, en términos de cuidado, en términos de vulneración de derechos. Eso nadie se lo pregunta. Lo normal es que nos vean alisada, no importa el precio. Entonces, esas autoras me ayudaron a entender muchísimo el asunto. Por ejemplo, cuando yo escuchaba a mis amigas de la maestría, Aleja y Estefa, hablar de feminismos, yo entendía un poco, pero yo dije, yo siento que no logro entender muchas cosas, o sea, como que hay cosas que yo no logro comprender. Y finalmente cuando yo escuché el concepto de feminismos negros, cuando yo leí sobre interseccionalidad, cuando leía a Mara Viveros, cuando leía a Chris Howe, yo dije, claro, con razón yo no les entendía porque es otra experiencia, porque cuando hablamos de muchísimas veces de feminismos, el feminismo, el ideal de mujer o el sujeto del feminismo a veces no tiene o no está representado en una mujer negra, en una mujer indígena, sino que tiene unas características específicas, físicas, socioespaciales, territoriales, fenotípicas, culturales y demás. Entonces a mí me costaba mucho trabajo encontrarle sentido, pero cuando entendí, por ejemplo, cuando me hablaban de la interseccionalidad, claro, lo entendí perfectamente y fue como la forma de entender cómo operaba y cómo muchas veces cuando se habla de violencia de género, nadie se le ocurre pensar que el alisarle el cabello a las mujeres, a las niñas negras, es una forma de violencia de género, porque precisamente la experiencia de las mujeres negras e indígenas muchas veces no está dentro de lo que se entiende como el feminismo, y que incluso muchas mujeres, y que dentro de ellas me incluyo, actualmente nos seguimos preguntando, ¿acaso yo no soy una mujer? Una pregunta que le hizo Sojourner Truth en 1851 a las feministas sufragistas de ese momento, a las mujeres sufragistas de ese momento y que estaban luchando. ¿Acaso yo no soy una mujer? Porque yo no tengo las mismas experiencias y las mismas prácticas y las mismas formas de vida que tú tienes, entonces yo no soy una mujer. Yo actualmente, siglo XXI, milenio 2023, me hago la misma pregunta. ¿Acaso yo no soy una mujer? Porque las experiencias que nosotras como vivimos como mujeres negras no siempre están incluidas o no están incluidas dentro de lo que consideramos feminismos. Aunque se amplíe muchísimo la conversación, ya tenemos afrofeminismos, tenemos feminismos del sur, feminismos decoloniales, que son muy valiosos, pero aún así, a pesar de todos esos aportes, seguimos haciendo esa pregunta: ¿acaso las mujeres negras no somos unas mujeres? Muy, muy interesante eso que dices, y digamos que es evidente que hay un proceso de infantilización, de estereotipación, de racialización que pasa también por esos estereotipos de belleza, de lo que es lo ordenado, lo deseable, y por supuesto
ya en otros campos, no solo de la estética, porque la estética, digamos, tiene también un valor político muy importante, pero también en otros campos, como nos lo planteas, que ya tiene que ver con el reconocimiento, con los intereses y vivencias particulares, y cómo pues ahí es importante también esos espacios colectivos propios como son las wiwas. Quisiera que nos hables un poquito de las wiwas, qué hacen, en qué consiste su acción política, cuáles son esas formas de resistencia que proponen y bueno, un poco cómo eso impactó también tu trabajo. Bueno, realmente la existencia del colectivo WIWAS, reitero y no me canso de decirlo, es mi espacio de sanación y aprendizaje. El colectivo WIWAS nace en 2015 de mujeres jóvenes, mujeres negras jóvenes aquí en la ciudad que venían, digamos, haciendo parte de procesos de formación en la ciudad. Entonces veían que el tema, por ejemplo, étnico, el tema de género no estaba tan incluido. Entonces empezaron como a hacerse esas preguntas. Porque lo que pasa es que las mujeres negras nos encontramos en una disyuntiva muy fuerte y que lo mencionan autoras brasileras. Es el tema de que, por un lado, desde el punto de vista racial, nos encontramos en la intersección de las mujeres negras, atravesamos la violencia racial, entonces digamos que hay veces que el género se convierte en nuestro refugio, pero al final también vivimos violencia de género. Voy a repetir esa parte. Tenemos esa disyuntiva, las mujeres negras afrontamos esa disyuntiva, esa intersección, y que incluso un capítulo de la tesis se llama Atrapadas en la intersección de género, clase, migración y demás. Porque ese estar atrapada significa que en esos espacios feministas te sientes, siente los efectos del racismo, pero en espacios que abordan el tema del racismo o espacios antirracistas, siente los efectos de la violencia de género, ¿cierto? Entonces es como un lugar donde nos pone allí como en la mitad de esas intersecciones y que a veces nos toca, como quien dice, hacer nuestro propio palenque y nuestro propio huir hacia otros lugares inspirados en la filosofía del cimarronaje, porque al final no hay una comprensión de esas experiencias. Entonces el colectivo WIWAS, ellas venían en procesos, vieron que hacían hacían falta esas discusiones y empezaron a proponerlas, y bueno, y dentro de proponer esos espacios nació el colectivo. Inicialmente se llamaban Cimarronas, WIWAS Cimarronas, en la ciudad de Medellín, y bueno, actualmente es el colectivo WIWAS. Tenemos varias acciones de trabajo. La primera es nuestra existencia como colectivo, es ya un hecho político de resistencia demasiado significativa, y que además es una red de cuidado y de apoyo, un sentido de un lugar, un refugio para nosotras ser como mujeres negras, sin, por ejemplo, tener que explicar cosas. Por ejemplo, hay veces que una vive hechos de racismo y no tiene dónde siquiera hablarlos, porque la gente no te lo va a entender, sino que por el contrario te va a cuestionar y que te van a decir que te estás victimizando mucho o que estás exagerando. Entonces, en el colectivo somos esa red de cuidado donde sabemos de qué estamos hablando, y en lugar de salir a preguntar que si es verdad o te lo imaginaste, salimos a acuerparnos y a generar espacios para la sanación, incluso de forma orgánica. Ni siquiera es porque tengamos un plan para ello, sino porque la misma haber pasado por eso genera como unas disposiciones y unas subjetividades para ello. De forma externa tenemos una escuela de formación. Actualmente estamos este semestre estamos trabajando en la comuna 13 de Medellín, en San Javier, donde trabajamos con niñas, con niños y jóvenes. Pues actualmente se unieron niños de la comuna, pero normalmente siempre es un proceso dirigido a mujeres jóvenes negras en la ciudad de Medellín, en territorios donde son habitados mayoritariamente por personas afrodescendientes. Entonces tenemos esa escuela de formación, vamos los domingos allá, hablemos de temas como la identidad, hablamos de temas como cómo viven ellos el racismo en las escuelas, cómo aprendemos a cuidarnos, pues todos los temas que nos den herramientas para entender en qué sistema vivimos y por qué pasa lo que sucede. Tenemos un evento muy importante de conversación amplia que se llama Raíces PES, donde buscamos honrar a las mujeres
negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que nos han inspirado a lo largo de la historia, y utilizamos o tenemos el pretexto del 25 de julio para honrar a las mujeres afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora. Entonces tenemos ese evento de conversación, hemos propuesto donde queremos visibilizar y problematizar la existencia de las mujeres negras aquí en la ciudad de Medellín. Hemos tratado diferentes temas, en algún momento hablamos de educación, de economía, la participación de la economía, la participación de las mujeres negras en la economía, las mujeres negras en la ciencia y los saberes ancestrales. Por ejemplo, este año tenemos la visión de organizarlo en torno a las expresiones artísticas de las mujeres negras, y bueno, que sea un espacio también y de conversación, digamos una escala más de ciudad. También tenemos un evento que se llama Trenzatón, que digamos que es la posibilidad de contarle a las personas la historia de las trenzas, más allá de lo que vemos, de la estética, de que ahora se ven muy geniales, muy atractivas, muy chéveres, porque al final muchas mujeres blancas han sido las que las han visibilizado en esta época de la era pop en la que nos encontramos. Entonces, contamos la historia, trenzamos, pero también le contamos cuál es el significado. Y bueno, y tenemos como varios repertorios en cuanto a trabajo de participación en espacios de conversación, en dar talleres. De hecho, tuvimos la oportunidad de ir a Timbiquí, Cauca, dar un taller allá con la organización que lidera la maestra Nidia Góngora, y que, por ejemplo, pasó este hecho, y es que en medio del taller, el taller consistía en que dibujaran a quién querían ser, y bueno, muchos niños y niñas querían ser cantantes, querían ser médicas y demás, y una niña me preguntó: profe, yo no encuentro el color piel. Y yo le dije: mi amor, pero ¿cuál es el color piel? Y ella me dijo que el color rosado, ¿cierto? Porque tenemos en la narrativa de que el color piel no es el color de la gente negra. Entonces, esas confusiones llegan a niños, a niñas, en territorios mayoritariamente habitados por personas afrodescendientes, porque al final los efectos del sistema llegan hasta allá, llegan en esas formas. Y qué bueno fue la oportunidad también de que ella se encontrara y que dijera: bueno, hay otros tonos de piel y que ese tono de piel también es el mío. Bueno, hemos tenido como esa oportunidad de ir a varios territorios y de tener este tipo de conversaciones, y que incluso el asunto del cabello afro siempre logra ser un elemento de comunicación y de puente para entender mucho de nuestros sentires. Siempre, de hecho, uno de los elementos que analizábamos en la tesis era que el cabello afro, la estética del cabello afro, era como ese puente de conexión entre las mujeres negras, porque era como algo que inevitablemente tuvimos una relación con él, o sea, no es desapercibido, y que al final el hecho de que se haya sido alisado o no, habla mucho de cómo los efectos del sistema recaen sobre su cuerpo. Entonces es una excusa muchas veces para generar ese lazo de confianza y hablar de las dinámicas mucho más fuertes, como es el racismo, como es el sexismo y demás, y que bueno, el cabello afro también ha significado metodológicamente una oportunidad de tener estas conversaciones, porque muchas veces abrirnos sobre estos temas tan dolorosos no es fácil, porque al final es abrir nuestras heridas, y que al abrir de nuestras heridas es finalmente una exposición muy fuerte, teniendo en cuenta pues que tenemos que lidiar con todo lo que la vida implica, y tener esa herida abierta es un riesgo también que no es fácil de sobrellevar, porque al final nuestra salud mental está en riesgo también. Claro, y el trabajo que hacen es muy importante porque es la construcción justamente de referentes propios, en medio de unos referentes que han sido construidos y reforzados por el colonialismo y el racismo. Digamos que para cerrar me gustaría que nos cuentes un poquito la historia del trenzado y los significados del trenzado en la estética del cabello afro. Ok. Bueno, yo les voy a contar que yo cuando conocí de esta historia tan potente, yo salí a decir, yo recuerdo mucho que sentí. Si a mí me hubiesen dicho esto en el colegio, creo que yo no me hubiese alisado mi cabello. Porque al final es pensar que a las mujeres negras, a la gente negra que era esclavizada en ese momento, en medio de todas esas condiciones
de deshumanización se les haya ocurrido que el cabello era una forma de huir hacia la libertad, eso es algo demasiado inspirador, demasiado potente, demasiada resistencia, porque al final esa es la historia de las trenzas, es una forma de resistencia donde a través del cabello se trenzaban los caminos hacia los cuales conducía la libertad, cuál era el camino, cuál era el espacio, cuál era la ruta, y que además allí en esos peinados y esas trenzas escondían también el oro, también escondían la semilla, también escondían digamos todos esos elementos que podían más adelante comprar su libertad o digamos sembrar y cosechar nuevas tierras que llegaran, ¿cierto? Entonces es una historia donde la creatividad, la potencia y digamos la conciencia política de las personas afrodescendientes que fueron esclavizadas en ese momento creó la posibilidad de que existiera el primer pueblo libre de América, ¿cierto? Sin esa creatividad no hubiera sido posible. Entonces yo decía, si yo hubiese conocido eso antes, si nuestras narrativas, si nuestros referentes, como decían ahora, hubiesen sido otros, a mí me hubiesen hablado de Wigwa cuando yo estaba pequeña, eso cambia totalmente la narrativa, eso cambia totalmente la perspectiva y da elementos, digamos, para dar, y que precisamente eso es lo que hacemos en la escuela. ¿Cuáles son esos otros referentes que tenemos para nosotras poder incluso tener la posibilidad de poner en cuestión uno o el otro? Entonces, la historia de las trenzas es una historia de resistencia donde las mujeres negras, los hombres negros, las personas de la época trenzaban los caminos hacia la libertad, y en ese trenzar sus caminos también echaban o guardaban semillas, guardaban oro, guardaban elementos de valor para luego comprar su libertad, y que esa narrativa es supremamente valiosa, supremamente significativa, porque ubica a las personas que fueron esclavizadas en ese momento en una condición, los dota de herencia, los dota de digamos capacidad de resistencia, y no como unos objetos o sujetos pasivos que simplemente aguantaron y que simplemente fueron esclavizados y ya, y que no hicieron nada para resistirse a eso. Entonces es supremamente valioso, supremamente significativo, porque incluso prácticas como el aborto, prácticas como el suicidio, prácticas como incluso y otras más hacen parte del repertorio de prácticas de resistencia de las personas esclavizadas de ese momento, y que si se sitúa a las personas esclavizadas en su condición de humanidad, podremos encontrar muchos más repertorios que permitieron que nosotras hoy estemos andando los caminos que estamos andando, porque gracias a ese legado, gracias a esas ancestras y ancestros, es que nosotras hoy podemos ir a barrios como San Javier, podemos ir al Limonar, podemos ir a Nuevo Amanecer y demás, porque ya tenemos un camino que nuestras ancestras abrieron. Entonces, es eso, es como reconocer la humanidad de las personas negras, para que en esa lógica entendamos que tuvieron demasiadas prácticas de resistencia que hemos legado, y que actualmente seguimos generando espacios de resistencia, porque el racismo no para, porque la colonialidad no para, porque al final seguimos viviendo los efectos de ese fenómeno que ocurrió en un periodo específico, pero que actualmente se tiene unas consecuencias y unos efectos en las corporalidades, en las subjetividades, en las formas de habitar y relacionarse de las personas negras en el mundo. Profesora María, Cindy, hay un tema importante que les quisiera ubicar a ustedes dos, a Cindy por el trabajo que desarrolló en la maestría de la profesora María, justamente también en su papel de analista. El caso que nos ubica, Cindy, es muy interesante, nos hace recordar a muchas personas a través de los medios de comunicación lo que sucedió en la Policía Nacional, una institución que por reglamento, básicamente durante toda su existencia, pues justamente ha de alguna manera reprimido esa expresión de libertad de las mujeres afro en nuestro país a la hora de portar un uniforme, y fue una lucha de muchos años justamente de una intendente o una capitana
Me disculpan que no recuerde justamente porque es un ejercicio de memoria aquí rápido. Y creo que fue noticia porque nuestra Policía Nacional, con más de un siglo de existencia, apenas se vino a dar cuenta de esta problemática y que era un acto de racismo contra sus integrantes más de un siglo después de su existencia. No sé, Cindy, ¿qué opina usted de este caso? Si lo puede calificar de otra forma de resistencia al interior de la Policía Nacional, y profesora María, justamente, de cómo ve usted pues esta serie de ejemplos que se pueden seguir dando en nuestros diferentes entornos. Cindy. Por supuesto, es un ejemplo bastante relevante y actual. Efectivamente, escuchamos la narrativa de que la primera mujer negra, la primera mujer, en algo tan básico como llevar nuestro cabello natural. Y digamos que ahí la reflexión es pensar qué pasó con las que no estaban antes, o sea, qué pasó con las que no alcanzaron a ser la primera mujer, qué pasó con las subjetividades, con los sentires, con los dolores de mujeres que querían ocupar ese espacio, pero que le tenían que recurrir a una práctica tan violenta como alisarse el cabello para poder ocupar, para poder ser visible de alguna manera. Entonces, el asunto de la policía, el asunto de, por ejemplo, los ataques racistas a la actual vicepresidenta, el asunto del perfilamiento racial, el asunto de la exotización de los cuerpos de las mujeres negras, de los hombres negros, son formas específicas y concretas de cómo efectivamente la colonialidad del racismo sigue operando, porque al final siempre el cuerpo negro es sospechoso, y como es un cuerpo sospechoso, siempre es un cuerpo que está en alerta. O sea, nosotras como personas negras siempre estamos alerta a lo que pueda pasar, porque sabemos que los lugares no son necesariamente seguros para nosotras. Y por eso muchas veces escuchamos esa narrativa que la primera mujer, y es esa primera mujer, lo que hay que pensar es qué pasó con las otras y qué significa que en este momento, solo hasta 100, 200 años después, es que podamos tener la primera persona en lograr algo tan básico como llevar el cabello natural, que lo llevan las mujeres blancas, las mujeres que tienen el cabello liso desde que nacieron y que nunca ha sido cuestionado. Entonces, sí, hay muchísimos ejemplos y es realmente bastante impactante porque muchas personas recurren a decir o a deslegitimar y decir como, ay, están exagerando, creo que se están victimizando, los primeros racistas somos nosotros mismos, entonces que deberemos cambiar, no sé qué. Y al final es eso, un efecto mismo del racismo que al final no logra ni siquiera entenderse a sí mismo, porque Colombia se ha esforzado más en negar el racismo que en reconocerlo. Por eso muchas veces vemos cosas que no se comprenden desde una mirada distinta a un asunto que no sea racismo, porque al final es racismo, pero a veces la gente no lo comprende porque nos hemos encarnado o nos hemos encargado, de negarlo, y cuando se niega no se tiene la posibilidad de afrontar, de conocer a profundidad cómo funciona, mucho menos vamos a conocer los efectos del racismo en la vida de las personas. No sé qué dice la profe. Es absolutamente increíble que todavía hoy si tú miras las noticias alrededor de ese hecho, ¿cierto? Que se refiere a la mayor de la Policía Nacional, Marta Chaverra, quien hasta apenas hace unos meses pudo usar su cabello sin tener que alisárselo. Cuando se miran las noticias alrededor de ese tema, se plantea que es desaliñado, que se ve desordenado, que se ve poco profesional, que eso representa mala presentación personal. Entonces es increíble que se conciba como todos los adjetivos asociados al pelo afro en este caso, pero a muchas cosas en lo afro, estén de la polaridad negativa, ¿no? Lo oscuro entendido como algo malo, el trabajar como negro, como haciendo alusión a la explotación, en fin, como que hay un montón de valoraciones que tenemos en el lenguaje, pero en este caso y particularmente en los cuerpos de las mujeres hay muchas rutinas que pasan por el cuerpo de las mujeres y que
y que están asociadas al machismo o al clasismo o al feminismo, perdón, o al racismo, como por ejemplo en este caso que estás planteando. Entonces las mujeres afro que hacían parte de la institución tenían que adherirle a su rutina el alisado, el usar cantidades de gel para poder peinarse de determinada manera y parecer, digamos, de determinada manera que es avalada institucionalmente. Pero pues también las mujeres tenemos todo el tiempo rituales para salir a la calle, para ciertos lugares, porque nos da temor que nos violen o que nos llamar demasiado la atención, y son una serie de rituales que tenemos que adherir a nuestro cuerpo y a nuestras rutinas y que son pues realmente formas de violencia, avaladas también por cómo se han construido los cuerpos de las mujeres y en este caso de las mujeres afro. Entonces pues eso sería lo que tendría para decir al respecto de esa pregunta. Efectivamente, profe, y que incluso el asunto de todas esas prácticas, dispositivos, rituales que tenemos que incorporar a nuestra rutina, muchísimas veces pues implican tiempo y recursos económicos. O sea, el hecho de tú tener que alisar tu cabello implica un tiempo adicional, tiene unas formas de cuidado, de peinado, que va a necesitar un tiempo distinto. No es lo colgarte el cabello y simplemente salir, que tener que hacer toda una práctica para que se vea bien, para que sea acomodado, que tienes que plancharlo, tienes que secarlo, tienes que incurrir en un gasto económico de comprar esos productos, tienes que invertir en un tiempo de aplicación de esos productos, tienes que lidiar con las heridas que ese producto te pueda ocasionar en tu cabello. Entonces en esa perspectiva, incluso si llevas el cabello también natural, también se ha construido una lógica también muy capitalista de tener que llevar el cabello afro definido para que pueda ser considerado aceptado. Es precisamente el espejo del efecto del capitalismo. Es como, te quiero negra con el cabello afro, pero así, con unas condiciones específicas, con un rizo perfecto. Por eso muchísimas veces se parece que se avanza en unas cosas, pero al finalmente seguimos replicando la lógica del sistema, que entre más parecido, entre más cerca tú estés al ideal de belleza eurocéntrico, más te protegerá el sistema, y asimismo incluso tú lo podrás proteger. Pero entre más lejano estés, finalmente vas a vivir más violencia, vas a sentir más vulneración de derechos y finalmente tu calidad de vida va a verse afectada, porque estás haciendo unos esfuerzos mayores para que la garantía de tu derecho sea real, distinto a quienes están más cerca, que hay una protección mayor, distinta. Los hombres, por ejemplo, no tienen que preocuparse, no tienen que hacer esos rituales que nosotras hacemos para protegernos de que nos violen, porque ellos no tienen la narrativa de que el cuerpo de ellos nos pertenece a nosotras, pero ellos sí crecen pensando que nuestro cuerpo les pertenece, por ejemplo. Entonces es como esas mismas prácticas generan unas condiciones distintas en tiempo, en recursos y por supuesto una experiencia y unas subjetividades muy específicas que a veces nos ponen en desventaja y que no se notan. Por ejemplo, estos días he tenido la oportunidad de hablar muchísimo. Yo soy una persona que he emigrado. Una persona que migra tiene ya el dolor de las ausencias, de extrañar a su familia, de extrañar a su mamá, de ver, de comer cosas distintas, de extrañar sus paisajes, sus espacios, de extrañar a las personas que ama y aún así estar en un lugar donde tienes que actuar como si eso no te hiciera falta, donde tienes que actuar como si tuvieras todo lo que necesitas para estar bien, y que adicionalmente tienes que enfrentarte al racismo cotidiano y al racismo institucional, al racismo que vas cuando pasas por la calle y un hombre te piropea porque cree que tiene derecho sobre ti para piropearte, tú no le haces caso y te va a decir esta negra XXX, ¿cierto? Porque al final incluso es como, ve, esta negra porque me va a despreciar un piropo a mí, que me estoy tomando el trabajo de piropearla sabiendo que ella no entra dentro de lo deseable querido, porque sí entra dentro de lo deseable de exotización, pero no desde lo deseable que pueda ser tomado como valioso. Nuestro ciclo, segundo capítulo
capítulo que presentamos hoy en ese espacio de la radio pública del departamento de Antioquia. Hablamos de reflexiones sobre feminismo y política. Nuestra coordinadora académica hoy, la profesora María Ochoa, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos, nuestra invitada Cindy Pérez Villadiego, egresada de la maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Cindy, muchas gracias por acompañarnos, éxitos y qué interesante tema que usted ubica hoy para todos nosotros en Medellín, en Antioquia y en el mundo con nuestra señal en internet. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la profe Zaira, muchas gracias a la profe María y pues al instituto por tener este tipo de conversaciones que son supremamente necesarias. Entonces es mirar cómo empezamos a hablar del cabello y cómo hablamos de los fenómenos como el racismo, como el clasismo, como la migración, que efectivamente fue como lo que pasó en la tesis, cómo el cabello era el puente para entender la opresión que vivíamos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Que tengamos estas conversaciones en la universidad, en las aulas, en las calles, porque al final esto se trata de salvar la vida de las personas que no viven dentro de lo considerado hegemónico. Entonces, muy contenta de haber estado y muchas gracias a la profe por su lectura amorosa y cuidada y, por supuesto, por todos sus aportes y retroalimentación. Y por supuesto, como bien lo dijo la nuestra invitada Cindy, la profesora Zaira Agudelo es coordinadora académica de este ciclo. Hoy, digamos que en términos de lo que significa el estudio de esta tesis de maestría, la profesora María Ochoa hoy estuvo en esta coordinación. Profe María, muchas gracias, que esté muy bien. No, gracias a ustedes y gracias a ti, Cindy, por esas reflexiones. Quería decir que esa última que haces me parece muy importante porque, digamos, no es solo... Siempre es el llamado a lo interseccional y a cada una de esas implicaciones posibles, que no es solo el llamado frente a la racialización, sino también al enclasamiento, ¿cierto? Y entonces es quiénes pueden acceder a qué y cómo se puede, y quiénes pueden acceder más a esos estereotipos de belleza y eso que les permite. Y yo creo que esas preguntas que tú insertas ahí en tu trabajo abren la posibilidad para nuevos trabajos de esa misma índole y bueno, no, pues animarte a seguir adelante con esas indagaciones desde el punto de vista también académico, así como activista, como lo vienes haciendo con las WIWES, y agradecer a la emisora siempre por este espacio que nos dan para hablar de estos temas y escuchar también lo que hacen las estudiantes de la maestría en Ciencia Política. Muchas gracias, profe, y muchas gracias, Alexander, y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, y bueno, nos seguimos encontrando porque esto no para. Cuídense mucho y muchas gracias. Igualmente. Operación Sonora William González, les acompañamos desde el Instituto de Estudios Políticos. Repito todo. Así será, Cindy, e igualmente el saludo para la profesora María. Nos despedimos, amigos, amigas, oyentes. Operación Sonora William González. Les acompañamos desde el Instituto de Estudios Políticos, Juliet Guevara. Coordinación académica al aire, María Ochoa. Zaira Agudelo hace parte también como coordinadora académica de esta iniciativa. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. La memoria de este ciclo en el YouTube del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Al aire, en directo, jueves 4 a 5 de la tarde. En instantes, ustedes nos escucharán con la R57. Feliz tarde para todas y para todos. Hasta pronto. Profe, listo, quedó muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Quedó muy lindo, me gustó. Gracias a ti. No, quedó muy bien, muchas gracias. ¿Cómo la habían visto? Me parece. Bueno, yo me despido antes de que me coja el aguacero. Bueno, pues un abracito. Gracias. Chao, hasta pronto. Chao.